en el libro del profeta Sofonías. En esta ocasión queremos recordar un poco que en el anterior capítulo nosotros vimos que Sofonías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que está profetizando en el tiempo del reino ahora del sur, que es Judá, vimos que en el primer capítulo de entrada lo que hace el profeta es hablar de una manera general, generalizando lo que es el castigo de Dios, poniendo en claro conocimiento de todos por qué efectúa Dios un castigo. Y vimos que no se trata simplemente de que los juicios de Dios son porque se le ocurre, sino porque Él ha advertido a cada uno de nosotros que Él es nuestro hacedor y que lo que Él ha hecho con nosotros deberíamos de aprender a ser más generosos. Por lo que Él ha hecho en nosotros deberíamos aprender a ser más agradecidos. Sin embargo, resulta que nosotros a veces no tenemos cuidado de los dones que hemos recibido, de las habilidades que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos habilidades. Alguno dirá, pues no los encuentro, pero pues ahí están. Dios nos ha dado habilidades a todos. Pero esas habilidades no son para abusar de las demás personas, sino son para bendecir nuestra vida y bendecir la vida de los demás. Entonces encontramos que todo lo contrario, dice la palabra de Dios aquí en Sofonías, igual como lo hemos visto en Ageo, lo vimos en Miqueas, lo vimos en Isaías. El pueblo del Señor, en lugar de ser agradecido y hacer lo que tenía que hacer con los dones, con las habilidades, con las bendiciones que Dios le da, abusaban, aprovechaban eso para abusar de las demás personas. Entonces, nosotros hemos aprendido a través de todos estos estudios que Dios nos bendice, que Dios nos da, que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Dios, pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la palabra o el ser agradecidos lleva el saber utilizar esas cosas de una manera apropiada. Amén. Entonces vimos que Dios castigó porque la gente empezó a hacer negocios y a Dios no le molesta que la gente haga negocios, pero de la manera que lo hicieron, tanto así que al huérfano no les importó la situación del huérfano. Negocios son negocios, ¿verdad? Dicen en inglés, business on business. Ok, pero tienen que aprender a saber tener misericordia. Entonces, estas cosas son lo que de entrada Sofonías, ¡boom!, cae como un meteorito sobre la tierra, que ese meteorito viene y no va a cambiar de dirección. Entonces Dios dice, este es el juicio. ¿Por qué? Porque ustedes no han tenido misericordia, porque son injustos, porque obran mal, porque están haciendo todo lo contrario a las leyes naturales y las leyes también que Dios les había dado. Entonces toda esa situación es lo que encontramos en el primer capítulo. Cómo Dios iba a castigar a todos y también a su pueblo. Ese es parte del capítulo número 1. El capítulo número 2 lleva a la continuación ahora del juicio de Dios, pero ya no hablando a nivel, vamos a decir, mundo, ni a nivel Israel, o Judá, perdón, porque ya Israel ya no existía en ese momento, Judá, sino ahora a nivel naciones, y las nombra y las menciona por su nombre. Se menciona cada ciudad que él tiene un juicio por su nombre. Esto nos lleva a pensar de la manera que muchas veces la gente no quiere oír la palabra de Dios, como de una manera tal que dicen, bueno, esto no es para mí. Malo yo no soy malo. Malo sutano de tal. Pecador yo no soy pecador. Pecador aquel que hizo este y el otro. Entonces, Dios inicia capítulo número 1 hablando de castigo a todo. Pero en el capítulo 2 tiene que ser el profeta más incisivo en cuanto a señalar a la persona. En este caso, a la ciudad, al pueblo, al reino. Y decirle, estoy hablándote a ti. Te estoy hablando a ti. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa tendencia a decir, esto no es para mí, o sea, esto es para otro. Entonces, esto es una buena enseñanza para nosotros, para que seamos un poco más también
cuidadosos cuando leemos la palabra de Dios y si tenemos nosotros conciencia de que somos cristianos, entonces tengamos esa conciencia también de no autojustificarnos o hacernos a un lado cuando la palabra de Dios viene a señalarnos y a darnos orientación de corrección o dirección en cuanto a nuestro modo de vivir. ¿Les ha pasado eso? ¿Quieres abrir esa puerta? ¿O ustedes no? Ustedes siempre abren su corazón al Señor y le dicen, oh sí, Señor, me estás hablando a mí. Todo. Tendemos regularmente a decir, bueno, eso no es para mí. Pero hay que tener cuidado. O sea, primero, antes de decir eso no es para mí, seamos sinceros y analicemos nuestro modo de caminar, nuestro modo de actuar diario, para que podamos estar conscientes de que en realidad eso estamos bien, ¿verdad? Estamos cumpliéndolo. Porque regularmente tenemos esa tendencia de decir, yo paso, eso no, eso es para sutano. Lástima que no vino hoy, ¿verdad? Le hubiera caído muy bien que hubiera venido porque se hubiera llevado una buena enseñanza. Es una pérdida de tiempo de parte de todos nosotros cuando pensamos de esa manera, cuando actuamos de esa manera sin meditar en la palabra de Dios. Entonces eso lleva a que Sofonías, o Dios a través de Sofonías en el capítulo 2, ¡pen! Directo, a ti te estoy hablando. Entonces el capítulo 2 comienza diciendo, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. La palabra que tenemos aquí como pudor es una palabra un poco difícil para traducir de su original a nuestro español. Pudor sería un poco difícil de entenderlo si lo traducimos literalmente del hebreo. La palabra, estaba viendo en el diccionario, que la palabra niksaf es traducido como vergüenza o anhelo, o otro dice que se traduce como plata, como algo que es un poco pálido. Entonces es difícil, a veces las traducciones no son tan fáciles como parecen, porque ustedes y yo ya hemos hablado mucho sobre lo difícil que es traducir de un idioma a otro una palabra exacta. Tenemos que entender la palabra más bien, más que traducirla, tenemos que entenderla en el contexto, ¿verdad? De cómo se está utilizando. Entonces, esta palabra podría traducirse como anhelo, como vergüenza, y aquí lo traducen con la palabra pudor. Pero da la idea de que les está reprochando Dios. Les está reprochando que o sus anhelos son negativos o no tienen anhelos correctos. Son una nación sin vergüenza, una nación sin anhelos, una nación que está falta de entendimiento para poder hacer lo correcto. Y la traducción para nosotros es pudor. Congregación, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Una advertencia de parte de Dios haciéndonos ver que aunque nosotros a veces tenemos por tardanza cuando se van a llevar a cabo los decretos, los designios, la palabra que Dios ha hablado, hay cosas que no tardan tanto tiempo. Hay cosas que vienen pronto. Entonces Dios aquí en este momento le dice al pueblo a través de Sofonías, hey, gente, pónganse en asamblea. En otras palabras, congréguense. Congréguense y empiecen a analizar las cosas. No sean gente pues sin tener, que no tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen ese coraje de enfrentar las cosas. Simplemente todo va desinteresándose en la manera de vivir. Lo estamos viviendo hoy en día. Cada vez el mundo está tomando una actitud bastante sin pudor. Amén. Sin pudor está la humanidad tomando una actitud de vida
bastante fuera de lo que es correcto para el ser humano y lo está llevando a un desastre. Entonces, esto es lo que Dios está pidiendo, que la gente se ponga al tanto de lo que está haciendo y que tenga cuidado porque viene a ponerse en efecto el decreto. En otras palabras, lo que ellos tenían muy consciente en su mente lo que era un decreto. Un decreto no era si tú quieres o no. Un decreto venía del rey y era simplemente una orden. Entonces lo que Dios les está haciendo entender a las personas, al ser humano, es que entiendan que el soberano es Dios. El que gobierna todas las cosas es Dios. Y que Dios, aunque quiere todo lo bueno para nosotros, no nos va a dejar pasar los caprichos. No nos va a dejar pasar nuestras actitudes que dañan a otras personas. Entonces, lo que Dios está diciendo, va al decreto. En otras palabras, esto ya está dicho, va a pasar todo lo que mencionó en el capítulo 1, más lo que va a mencionar el capítulo 2, pero ya es como un decreto. ¿Algo más que agregar de lo que leyeron? Les di el inicio. ¿Qué tenemos? También se vale por internet, ahí está Facebook y a través de Facebook nos pueden mandar sus observaciones. ¿Qué tenemos? Sí, o sea, otra vez vemos la voluntad de Dios sigue siendo siempre la misma. Su voluntad es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. En ningún momento Dios es su intención destruirnos, destruir el mundo. Simplemente que Dios tiene que actuar porque la rebeldía del ser humano cada día es peor, hasta que Dios lo tiene que parar en seco. Si Dios no para en seco a la humanidad se automutila, se autodestruye, a sí misma se va a ir acabando y no para. Entonces es un llamado de atención, pero ese tiempo que Dios da, dice en el en el verso 2 al final, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Amén. Mediten antes que la ira venga sobre vosotros. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano no quiere meditar en lo que está correcto. Vemos destrucciones, vemos muertes. Ya no hay para dónde ir. Seguimos viendo, por ejemplo, ahorita ya no estamos viendo tanto en la televisión muertos allá en ¿se acuerdan las fotografías que salían de los barcos llenos de gente inmigrantes de allá de Siria, de Libia, de todos esos lugares que parecían hormigas así en los barcos? Ya no estamos viendo, ¿cómo se puede decir? Tantos reportajes sobre las muertes. Pero déjenme decirle unas cosas. La migración y las muertes siguen igual y peor. Pero claro, ¿para qué vamos a escandalizar al mundo? ¿Para qué vamos a sacar ese tipo de noticias cuando no conviene? Entonces ya no están saliendo, pero de que sigue habiendo ahogados y sigue habiendo tantos muertos, sigue habiendo. ¿Por qué? Porque ahora han endurecido los países que permitían pasar, ya no lo permiten, ahora tienen que ir en barco por otros lugares que son muy peligrosos, como el mar Mediterráneo, viajan a Italia. Todos esos lugares está ocasionando que haya muchísimos muertos. Y el mundo, tranquilo. Mientras no sea aquí, no hay problema. Y vamos viendo por aquí en otros países que pasa lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros miramos la migración
y la inmigración. ¿Qué estamos viendo detrás de todos estos efectos globales? Porque son a nivel global. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues no puedo señalar una nación ni puedo señalar a unos personajes, pero la verdad que detrás de todo esto está la ambición del ser humano y sus desaciertos, porque ellos están tratando de controlar económicamente, políticamente, ¿cómo se dice también? Con las armas, con el gobierno, ¿verdad? Con las armas, con las guerras, controlar ciertas áreas, y lo único que hacen es un descontrol de toda la población y salen huyendo, buscando algo para seguir viviendo con sus hijos, y lo único que encuentran muchos es la muerte en su búsqueda de vivir. ¿Ocasionado por quién? Otra vez, por esa habilidad de hacer dinero, esa habilidad de hacer negocios, esa habilidad de obtener poder, de obtener riquezas, y que no tiene un control. Eso es lo que Dios detesta, eso es lo que Dios castiga también. Y todas esas muertes, Dios se las va a cargar a alguien. Parece que no saben, o se hacen que no saben quién fue el culpable, quién tiene la culpa de todo eso, pero esas personas que están dentro de toda esa gente que está muriendo, hay un culpable, hay culpables, y lo van a pagar, porque Dios los va a hacer pagar. Y esa es la situación que estamos viendo en Sofonías. Aquí en Sofonías, Dios menciona a Judá, y luego empieza a mencionar en el versículo 4, a Gaza, su ciudad Ascalón, Asdón, Ecrón. Todos son ciudades de los filisteos. Dice: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los hereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová tu Dios los visitará y levantará su cautiverio. ¿Qué está Dios hablando aquí? Dios está mencionando que va a castigar a Judá precisamente por la misma situación. Unos, conociendo a Dios, no hacen caso o hacen caso omiso de sus deberes como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo hablaríamos de hijos de Dios. Y hoy en ese tiempo, como cristianos, tenemos responsabilidades, tenemos deberes. ¿Cuáles? Nuestro estilo de vivir, nuestra fe, nuestras creencias, nuestras bases, que son aquellas cosas en las que nosotros creemos, las que nos motivan a movernos y vamos, esas verdades bíblicas que nosotros tenemos asentadas como principios de vida para nosotros, para dirigirnos. Somos responsables de vivir conforme a esos principios de vida. En ese momento, Israel no estaba viviendo conforme a esos principios de vida. Vimos 3 puntos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del problema que tenía Israel? El primero, ¿cuál fue? Un problema que tenía ante el juicio que Dios le estaba haciendo a Israel. ¿Lo acusó de qué? De idólatra. ¿Sí? De idólatra. En otras palabras, adorar, confiar, esperar en alguien más que no es Dios, que no era Yahvé, que no era Jehová. El segundo, ¿qué fue? El sincretismo. Amén. Había entrado el sincretismo. ¿Qué dijimos que era el sincretismo? ¿Qué fue el sincretismo? ¿O qué es? Más bien. Dice que se subían dice el capítulo 1, que se subían a la azotea y empezaban a adorar, dice, al ejército de los cielos. En otras palabras, a las estrellas, ¿verdad? A los planetas, como Júpiter, como el Sol, como la Luna,
todos los astros, todo el ejército del cielo, ellos adoraban igual como lo hacían otros pueblos, porque esa no era enseñanza de la ley de Dios. Eso no estaba en el Torá. Eso lo agarraron de fuera. Sincretismo entonces es cuando nosotros mezclamos las verdades bíblicas con creencias religiosas de cualquier otra creencia o filosofía. Ahora, en estos tiempos, vamos a hablar del sincretismo cuando nosotros mezclamos las verdades bíblicas con la filosofía budista, con la filosofía de los asiáticos. Por ejemplo, hablemos de los hindúes. Hay mucha mentalidad que se va mezclando de las creencias de ellos con las creencias cristianas, las mezclan y eso se llama sincretismo. Y Dios le reclamó al pueblo de Israel el sincretismo que ellos estaban teniendo en su manera de adorar a Dios, en su manera de servir a Dios. Hoy hablamos, por ejemplo, que mucha gente está mezclando. Vamos a decir un ejemplo de sincretismo. Nosotros bíblicamente conocemos cómo vivir en la fe, andar por fe. Y se está mezclando bastante en el cristianismo el positivismo. ¿Sí? El positivismo es una cosa que no es, aparentemente parece la fe, pero no estamos hablando de la fe. Porque positivismo nada más es que tú seas positivo, que siempre digas, es que sí va a ser, esto va a ser. Como mucha gente dice, esto va a suceder, dilo y va a pasar, porque la Biblia dice que lo pronuncies con tus labios, sí, pero la Biblia habla que tengas fe, y la fe comienza por el respeto a Dios, amén. No nada más porque tú lo creas, sino sucede porque Dios sabes tú que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios va a actuar. Eso es nuestra fe. No es una fe de que, yo creo y ya estoy ahí y haciendo ya casi poder mental para mover las cosas. Así no es la fe. Eso es lo que se llama sincretismo, mezcla de creencias paganas con las nuestras. Fue lo que hizo, por ejemplo, dijimos, la Iglesia Católica al permitir la adoración a Dios a través de ídolos, a través de personajes santos y personajes aquí para allá, cosa que también los otros pueblos lo hacían, cosas que nuestros pueblos indios lo hacían, y simplemente pues ellos siguieron haciendo sus ceremonias a su dios del maíz, al dios del tantos dioses, ¿no? La serpiente y todas esas cosas, pero así llevaron la fiesta, cambiaron nada más el muñeco, cambiaron nada más el personaje y le pusieron otro dios diferente y sincretismo, esos. Entonces el pueblo de Israel Dios le estaba reclamando idolatría, le estaba reclamando que estaba mezclando la adoración correcta con creencias y la tercera, ¿cuál fue? La tercera es que se apartaron totalmente de Dios. Amén. La tercera es que al final de cuentas terminaron lejos de Dios. Primero empezaron mezclando la adoración de Dios con otros ídolos. Luego caminaron a adorar a Dios mezclándolo con las otras acciones religiosas de otros. Y al final terminaron alejados totalmente de Dios. No creyeron más en Dios. Renegaron totalmente de Dios. O sea, lo echaron fuera de sus mentes. Ese es el problema con cada uno de nosotros hoy en día si no tenemos cuidado de mantener nuestros principios, nuestros valores cristianos, nuestras verdades bíblicas que hemos encontrado, que han perdurado por todos los tiempos. Entonces Dios no ha cambiado, Él sigue igual y el problema está ahora que Dios está hablando a través de Sofonías que todos estos pueblos vecinos también serían castigados. Pero ellos, ¿por qué si no tienen la ley de Dios? ¿Por qué los castigamos? No, ellos no tienen la ley de Dios.
Siempre hay alguien que adora a Dios. Amén. Porque siempre, aunque las personas no conozcan de Dios, sí conocen de hacer lo correcto. Amén. Conocen lo que es bueno. Y Pablo lo dijo en una ocasión, que nosotros somos ley a nosotros mismos y que cuando nosotros aceptamos por bueno algo, estamos reconociendo porque se vuelve en un principio de vida y por lo tanto con respecto a esa forma correcta de vivir, seremos juzgados. En otras palabras, había un problema con los pueblos como Moab, como Etiopía, habla más adelante de Etiopía, como los filisteos. El problema era que ellos, dice que no tuvieron compasión de Judá. Dice que ellos se alegraron de la desgracia de Judá. Pues no es mi amigo, ¿cómo no me voy a alegrar? Creo que aquí es algo que tenemos que aprender como lo que vuelvo a llamarle principios bíblicos, verdades bíblicas. El hecho de que nosotros no tengamos amistad con alguien no nos da derecho para que nosotros nos gocemos de la desgracia de alguien más. Esto es lo que a Dios le molesta. A Dios le molesta en estos momentos que Judá va a ser castigado, lo va a mandar 70 años a Babilonia, castigado por todo lo que ha hecho contra Dios, y Moab de este lado, ¿verdad? Al oeste, Amón, los filisteos al este, Etiopía acá abajo al sur, Asiria allá arriba al norte, muy fachosa Asiria, diciendo nomás yo, ¿dónde está? En el versículo 15 dice, y esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Vámonos. ¿Cómo era la que dominaba Asiria? ¿Cómo era la ciudad poderosa? La ciudad que tenía todo el dominio en esos momentos. Decía, yo, no más yo. Aquí no pasa nada, aquí nosotros somos los amos del mundo. Como pasa hoy en día con los gobiernos poderosos del mundo. Aquí nomás yo mando. Y hace tiempo decía, también lo mismo decía Italia. Era el poder. Y hace tiempo nomás lo decía Alemania. Tenía poder. Y hace tiempo más atrás lo decía Turquía. Tenía poder. Hace tiempo más atrás lo decía Inglaterra. Tenía poder. Yo. Asiria lo dijo. Yo, nomás yo. Amén. Sin embargo, le dice Dios en esta ocasión, esta es la ciudad alegre. Está muy alegre, está muy contenta, muy confiada, está de fiesta, lo tiene todo, es rica, tiene todos los negocios del mundo, tiene todo el poder. La que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Es una expresión de admiración, ¿verdad? ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras. ¿En qué terminó el poder? ¿En qué terminó todo su dinero? ¿En qué terminó toda su riqueza? En guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella, ese se burlará y sacudirá su mano. No sé cómo la sacudirían la mano en aquel tiempo, como diciendo, híjole, pobrecito, mira nada más qué pasó. Va a sacudir su mano diciendo, lástima, pobre, fíjatelo cómo era. Entonces, en otras palabras, otra vez lo mismo, la gente continúa confiando en el poder, en las riquezas, se le olvida vivir bien, honestamente, correctamente y compartir con los demás las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Se nos olvida quién es el proveedor, quién nos da la bendición, de dónde estábamos, y a veces decimos por mis fuerzas. No fue por tus fuerzas, fue por la bendición de Dios. Entonces todos tenemos que aprender a ser agradecidos. Dice, por ejemplo, con Nínive, allá arriba en Asiria, dice en el 13, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Nínive era el poderoso, ¿y a quién lo iba a convertir? En lo reseco.
en el desierto. Toda su fama, todas sus guarniciones, todo su poder militar, todo su dinero, todas sus riquezas, iban a quedar como un desierto. ¿Para qué iba a servir? Para rebaño de ganados. Dice, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. ¿Qué entienden ustedes por esto? El pelícano y el erizo. No está el mar ahí. Así que erizo, de lo que nosotros conocemos como erizo, no es. Pelícano, como lo que nosotros conocemos como pelícano, tampoco es. La traducción, para entenderlo nosotros, es más bien como si los búhos y lo que nosotros le llamamos puercoespín. Algún animal peludo con los, ¿cómo se llama? Con sus agujas, lo que nosotros conocemos como puercoespín. Algo parecido a eso es. Entonces, no vamos a estar pensando que aquí, ¿qué pasó? Pues de aquí no hay mar, que se inundó, ¿qué pasó? No. Está hablando sobre el tipo de animales que nosotros pues no conocemos muy bien en cuanto a los nombres, ¿verdad? Que los podemos mezclar con cosas marinas. Pues no está hablando de cosas marinas, está hablando de cosas más que todo terrestres. Y todo así hablando en cuanto a lo que iba a pasar con Nínive. Entonces cuando... Sí, pues, la idea es esa. O sea, el mensaje es ese, iba a ser desértico, animales, dice, en las ventanas y erizos en las puertas, en otras palabras, ahí sales y está un montón de animales salvajes, ¿no? Que viven realmente fuera de la ciudad. No son animales de la ciudad, está hablando de que tan desolado estaría que los animales salvajes o animales de bosque vendrían a vivir ahí, después de ser una ciudad esplendorosa. Entonces, por eso es que todo esto es castigo de Dios. ¿Por qué? Por la avaricia y por para unos. Para otros, como fue Ascalón, como fue Moab y Amón, por orgullo, porque se pusieron orgullosos, porque ellos no tuvieron misericordia de Judá. Entonces, algo importante que yo quiero volver a recalcar, como lo hablamos hace rato, tenemos que aprender a ser misericordiosos. No, pero es que esta gente no se lo merece. Aquí no se trata de merecimientos, aquí se trata de principios morales, de principios cristianos, de principios como hijos de Dios. Nosotros tenemos nuestro modo de vivir. Nosotros tenemos nuestro estilo de vivir. Nuestro estilo de vivir es aprender a ser misericordiosos, a hacer justicia. Amén. Justicia, misericordia y, ¿qué dijimos? Justicia, amar misericordia. Y el tercero, ayúdenme, ¿cuál fue? Que dijimos que las tres iban juntas. Justicia, amar misericordia y humillarnos. Amén. Humillación. Tenemos que ser humildes, humildad ante Dios. Entonces, Dios nos ha mandado muchas cosas para que nosotros hagamos a los demás, vivamos con los demás, para vivir en comunidad. Entonces, no se trata aquí de que si a mí me gusta, si no me gusta, si aquel es malo, se lo merece, no se lo merece. No, aquí son mis principios. Y mis principios son los que Dios me ha dado. Y por lo tanto yo voy a vivir por mis principios. Y eso es lo que Dios le reclama. Ahora, quiero decir con esto que si Dios le reclama a Amón, a Moab, a Ascalón y todos los demás, a Ecrón, todos los pueblos del oeste, del lado filisteo, igual le reclama a los etíopes e igual le reclama a Siria, es porque ellos tenían como principios este tipo de acciones. Amén. Ellos tenían principios, aunque no eran bíblicos, o sea, que no se los había dado Dios, pero como seres humanos tenemos también buenos principios, es lo que mencionamos hace rato. Que hay gente que sin temor de Dios, sin conocer de Dios, tienen principios también buenos. Ha habido pueblos. Entonces, ellos tenían que respetar, en otras palabras, no respetaron
sus principios de vida que ellos tenían. Nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Hay una tabla que es muy famosa, la tabla que descubrieron. Hay una tabla, una piedra que descubrieron los arqueólogos, que vienen como en 3, 4 lenguas. Es la piedra de, no sé si la escribió, si la hizo el rey Sennacherib. Es una escritura, no me acuerdo cómo se llama esa piedra. ¿La Rosetta? Rosetta Stone. Creo que es la Rosetta Stone. Una piedra que encontraron, ¿sí? Donde está escrito, que por cierto sirvió como base para descubrir el lenguaje, cómo se podían leer otras lenguas, porque estaba escrito la misma historia repetida como en 4 lenguas, me parece, así, no estoy muy seguro cuántas, pero por ahí está. Entonces, en ellas encontraron muchas cosas que un pueblo que no era cristiano, perdón, yo sigo con los cristianos, que no era pueblo de Dios, que no tenían los mandamientos de Dios, tenía leyes buenas para proteger a los esclavos, para proteger a la esposa, para proteger a los hijos. O sea, había cosas. En otras palabras, el ser humano tiene cosas buenas que puede llevar a cabo y que pisotea. Al pisotearlas, Dios también los castiga. Entonces, esto es lo que viene pasando con estos pueblos que están alrededor de Judá y se alegran de la desgracia de Judá. Amón y Moab eran primos hermanos son primos hermanos de los judíos. En otras palabras, tenían que tener más cuidado como familia, aún como familia, de cuidar también esos lazos sanguíneos que no respetaban. Entonces, todas estas cosas Dios las trae a juicio. Y todas esas cosas son las que menciona y le reclama Dios al pueblo de Israel a través de Sofonías. Cosas que son buenas para recordar nosotros cómo mantener la compasión por las desgracias de las demás personas, sean culpables o no. Amén. Sean culpables o no, nosotros tenemos que orar, pedir para que Dios les dé entendimiento a esas personas y actúen de una manera correcta. Dice la palabra de Dios, ¿dónde lo comprobamos en el Nuevo Testamento? Esa voluntad de Dios. ¿Han leído ustedes ese versículo que dice, orad por vuestros enemigos? Bendecid a los que os maldicen. O sea, estamos hablando directamente ahora a nosotros como cristianos, pero no ha cambiado nada de la ley de Dios, sigue igual, lo mismo. En otras palabras, Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Lo mismo le exigió a los antiguos, lo mismo nos exige a nosotros, lo mismito. Amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen, regresar bendición en lugar de maldición por aquellos que nos maldicen. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros que tenemos los buenos principios, que nosotros que tenemos la buena enseñanza, sus verdades bíblicas, las pongamos por obra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el bendecido es usted. Porque dice la palabra de Dios que a esas personas, cuando nosotros oramos por ellos de una manera correcta y oramos por ellos en verdad, reconociendo que están mal y que queremos que Dios los bendiga, ¿qué dice la palabra de Dios que pasa? Ascuas de fuego acomodamos sobre su cabeza. En otras palabras, si estás tú bendiciendo al que te maldice, estás orando por aquellas personas que te desean mal y te persiguen, y esas personas ni aún así dejan de actuar de la manera como están actuando, dice la palabra de Dios que lo que estás acomodando sobre su cabeza es juicio. En otras palabras, esas oraciones de bendición, esas oraciones de perdón, esas oraciones de intercesión por esas personas, Dios las toma
y las voltea y castiga a la persona rebelde por su orgullo, por su falta de amor, porque le están regresando un bien con ese mal que él hace y ni aún así se arrepiente. Es el trabajo como trabaja Dios, es la manera como trabaja Dios. Y que Dios nos ayude, porque no todo el tiempo vamos a estar viviendo en paz, ni todo el tiempo vamos a estar viviendo en buena oportunidad. Yo les decía, yo estuve en Argentina, y con esto termino, 4 años viviendo. Era el gobierno militar, eran los militares los que estaban dominando el país, bueno, casi toda Latinoamérica en ese tiempo, de los 80s, 78, 79, 80, todos esos años era Perú, estaba, el aeropuerto no podías entrar, estaba lleno de militares, retenes y retenes. Argentina lleno de militares, muertos por todas partes, gente sacada de sus casas, llevadas a golpearlas. Un pastor que estaba bajo el cargo de mi papá, a él le hicieron muy feo, lo humillaron, lo metieron así desnudo en una jaulita de madera, hicieron lo que quisieron con él, horrores. Ese hombre, imagínense ustedes el odio, el coraje contra el gobierno, el coraje contra esas gentes abusivas, porque ellos según que andaban matando subversivos, guerrilleros, y van y agarran un pastor y destruyen su vida. Él estaba a punto de casarse, le destruyeron totalmente su vida emocional y todo, tuvo que luchar bastante para poder perdonar precisamente a estas personas que lo humillaron tan feo. Si Dios no hace nos da esa fuerza, hermanos, viviríamos en una amargura total y en una situación como vive el mundo, porque estas gentes hacen todos estos desastres y creen que ahí quedó, pero lo único que logran es crear monstruos, crear gente que odia, que desea matar, no le importa ya a quién, y nada más ven un uniformado y ya no le interesa si ese le hizo lo que le hizo, sino ese me la va a pagar y punto. Entonces hay tanto odio en este mundo. ¿Por qué? Porque las gentes no aprenden a saber valorar ese privilegio que tienen de autoridad y respetar a las demás personas. Era un pastor, no tenían por qué hacer esas cosas. Él no andaba metido en ninguna situación de guerrillas ni nada, pero estos señores, por el simple hecho de ser soldados, ser militares, hacían lo que querían. Entonces, son situaciones bien difíciles para todos los seres humanos cuando nosotros vemos que el ser humano se aleja de la palabra de Dios. Y vamos a decir así, el golpe, el constante pedir y pedir de parte de Dios es que nos acerquemos a Él y que nos acerquemos a su palabra, porque la palabra de Dios siempre nos hará bien, siempre nos hará bien, tanto para no humillar a otras personas, a no herir a otras personas, como para curar también las heridas que nos hacen otras personas, el odio, el rencor, la humillación, bálsamo que cura, vino que quita la infección de las heridas. La palabra de Dios es todas estas cosas. Así que, ¿alguien tiene lo último para cerrar con broche de oro? Amén. Entonces les encargo el capítulo 3 para la semana que viene, porque el capítulo 3 ahora sí va otra vez sobre Judá. Comienza Dios a nivel general, habla sobre Judá, menciona por sus nombres a otras naciones también que van a ser castigadas por su comportamiento, y luego vuelve otra vez a hablar a los que tienen la ley de Dios, a los que conocen la palabra de Dios, a los que tienen en sus labios, en su mente, en su corazón, somos hijos de Dios. Así como nosotros decimos también somos hijos de Dios, también Dios quiere que nos comportemos a esa altura. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios para pedirle al Señor
que nos fortalezca, que nos ayude a hacer el bien y también a saber perdonar, también a saber aliviar nuestras heridas, curar nuestras heridas en sus verdades bíblicas, para que nunca estemos heridos. Y si hay una herida, pues tal vez lleve un tiempo, pero no podemos vivir con una cortada, por donde quiera que tengamos una cortada y vivir toda la vida. Es un tiempo nada más mientras se cura, pero hay que curarla. Entonces la palabra de Dios hace lo mismo. Tal vez no vamos a perdonar de la noche a la mañana, pero tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que trabajar. Tal vez no vamos a olvidar cualquier humillación así que nos hagan y, sí, a mí no me pasa nada, yo no siento nada. No, sí, vamos a sentirlo. Pero tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a curar. Hablemos con Dios y si hay alguna herida, hay algún resentimiento, algo en nuestra vida, acuérdese, nosotros no estamos para vivir así. Nosotros estamos para vivir sanos en nuestra alma. Amén. Oremos al Padre. Señor, gracias por la bendición que nos das de tener en nuestras manos las palabras del profeta Sofonías. Gracias porque en ello podemos aprender a conocer, Señor, los valores de vida que tú nos das a cada uno de nosotros, los principios que nos enseñan, Señor, cómo poder mantenernos sanos, felices, cómo mantenernos alejados del peligro, cómo tener cuidado también, Señor, con nuestros pensamientos, que a veces pretendemos ser jueces en este mundo y queremos castigar cuando el que castigas eres tú. Y tampoco, Señor, estamos permitidos por ti que tengamos que alegrarnos cuando tú castigas a alguien, porque tampoco nosotros somos exentos de ser castigados. Tu palabra menciona que tú castigas o castigaste, Señor, a estos pueblos, porque ellos en lugar de sentirse compañeros de una nación, de un pueblo lastimado, castigado, se alegraron en su castigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a mantener estas verdades bíblicas en nuestra vida, Señor, y que sepamos cada uno de nosotros mantenernos vivas para ocuparlas en el momento debido, Señor, en que nos encontremos en cualquier situación. Padre, y de hecho diariamente nos exponemos a ello. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas tu gracia, tu ayuda, la guianza y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que hoy pudieron venir. Gracias por aquellos, Señor, que también les permitiste estar con nosotros a través del internet. Bendice su vida, su hogar, su familia. Bendíceles grandemente, Padre poderoso. Y que el Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestra vida. Padre, vamos a salir de este lugar. El tiempo está muy lluvioso, muy peligrosas las carreteras. Te pedimos que nos guardes en el regreso a nuestra casa, Señor, que nos protejas, que nos permitas llegar con bien, Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca en el transcurso de esta semana para venir a adorar, glorificar tu nombre este domingo con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, por todo. Amén.